Mi nombre es Jennifer Mani Sousa, cursante del segundo año Grupo B. A continuación voy a mostrar mi producto integrador. Día del Ateneo de la Juventud Mexicana. El tema es Madero y el antirreeleccionismo, el porfiriato. El porfiriato es un periodo de 34 años que México estuvo al mando de Porfirio Díaz. Empieza desde 1876, cuando Díaz se levanta en armas formando luchas por la reforma y la intervención extranjera. Lo que lo llevó al triunfo fue el plan de Tuxtepec. El porfiriato tuvo grandes ventajas y desventajas. Porfirio Díaz nunca quiso dejar el poder, pero en 1910, cuando tenía 80 años, presentó su candidatura para nueva reelección, pero la gente, especialmente los obreros, lo rechazaron. Fue así como Francisco I. Madero convoca una nueva rebelión, la cual surge el 20 de noviembre de ese mismo año. Por Francisco I. Madero, líder de México, cuyo fin era iniciar el levantamiento popular en contra de la dictadura de Porfirio. Madero convocó a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 por la tarde, en contra de la dictadura de Díaz, para restablecer una democracia con elecciones libres. Así que también tuvo desventajas, hubo muchas desventajas y ventajas. El 19 de febrero de 1913 el presidente fue derrocado y asesinado. La matanza de Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz, fue iniciado el 7 de agosto de 1900, donde los miembros del Partido Laboral Mexicano, encabezados por los hermanos Ricardo Flores Magón y Enrique Flores Magón, empezaron a denunciar las injusticias y arbitrariedades en el campo de las fábricas, en las industrias extractivas, donde al trabajador mexicano se le trataba prácticamente como esclavo, mientras que a los inversionistas, los que trabajaban en grandes empresas, se les daban los mejores beneficios de la dictadura porfirista. Es por eso que más de 2.000 miembros, el 1 de junio de 1906, se rebelaron contra los altos mandos de la empresa. El 7 de enero de 1917, día en que los obreros también se rebelaron así, ya que sus jornadas eran de muchísimo tiempo. Es así que define la Revolución Mexicana. La Marcha de la Lealtad ocurrió el 9 de febrero de 1913, cuando los cadetes del Colegio Militar acompañaron al presidente Madero en columna de honor. Aproximadamente 350 alumnos de entre 16 a 28 años partieron esa mañana de Tuxtepec para acompañar al presidente como una muestra de lealtad para el citado, el plantel en defensa de las instituciones. Es por eso que más de 2.000 miembros, el 1 de junio de 1906, se rebelaron contra los altos mandos de la empresa. El 7 de enero de 1917, día en que los obreros también se rebelaron así, ya que sus jornadas eran de muchísimo tiempo. Es así que define la Revolución Mexicana. La Marcha de la Lealtad ocurrió el 9 de febrero de 1913, cuando los cadetes del Colegio Militar acompañaron al presidente Madero en columna de honor. Aproximadamente 350 alumnos de entre 16 a 28 años partieron esa mañana de Tuxtepec para acompañar al presidente como una muestra de lealtad para el citado, el plantel en defensa de las instituciones. Venustiano Carranza nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénagas, Coahuila, y murió en 1929. Se unió a la lucha de Francisco I. Madero en contra de Díaz, y en 1913 dirigió las fuerzas contra Victoriano Huerta, que había asesinado a Madero. El mayor logro que aquí tuvo Carranza fue la promulgación de 1917. Al aproximarse las elecciones presidenciales de 1920, Carranza se inclinó por un civil como candidato, pero una rebelión que inició en Sonora fue el comienzo de un levantamiento más amplio en contra de Carranza. Entonces ahí se vio obligado a dejar la capital del país. La fase constitucional. Aquí intervinieron los zapatistas y villistas. En 1915 a 1917 Carranza fue apoyado por Obregón. Obregón aquí derrota a Villa para que después a los zapatistas los pusieran en pequeños grupos. Esto permite que Carranza controlara la mayor parte del país, y esto convoca a un Congreso Constituyente. Ahí expiden la Constitución Política de México el 5 de febrero de 1917.
Los principales derechos sociales de la Constitución de 1917 fue el artículo 3, 27 y 123. El gobierno de Adolfo Huerta. Tras la muerte de Venustiano Carranza, el Congreso nombró presidente gobierno de Adolfo Huerta. Tras la muerte de Venustiano Carranza, el Congreso nombró presidente interino al gobernador sonorense Adolfo de la Huerta. Durante su periodo presidencial, Adolfo de la Huerta priorizó los acuerdos con militares que se mantenían en la disidencia, en particular con las tropas villistas y zapatistas, que controlaban amplias regiones del país. Se incorporó a los zapatistas al Ejército Federal, conformando la División del Sur, y la labor pacificadora de Adolfo de la Huerta sentó las bases. Para el 1 de diciembre de 1920, tras unas elecciones poco competidas, el general Álvaro Obregón pudiera dejar la presidencia. Fue un grupo de 3 sonorenses. Ellos eran Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Elías Calles. Los tres muertos: Zapata, Carranza, Victoriano Huerta, a los más aunque les costara. Al morir Carranza, asesinado, Adolfo de la Huerta es nombrado presidente y fija las bases para que Obregón también fuera. En 1924, Plutarco Elías Calles fue apoyado por Adolfo Obregón, que no quería dejar el poder. Entre 1924 y 1946. En 1924, Plutarco Elías Calles es nombrado presidente. Modernizó a México, creando Banca de México, industria, la infraestructura. Crea una ley de pensiones civiles para brindar pensión a trabajadores del Estado. En 1928, Obregón es asesinado por un feligres católico, y Calles ese mismo año, para finalizar con el gobierno, crea un Partido Nacional Revolucionario. En 1932, el candidato del Partido Nacional Revolucionario gana, pero 2 años más tarde renuncia. En ese año en el que el candidato del Partido Nacional Revolucionario ganará las elecciones presidenciales, el general Lázaro Cárdenas es presidente de 1934 a 1940.